Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Triado. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, mi nombre es John y después de llevar escuchando La Cafetera desde el último año de universidad, después de hacer el máster, de estar trabajando en cosas que no eran de lo mío, este año por fin he conseguido un puesto de investigación en una empresa además cerquita de casa y por fin puedo hacerme mecenas. ¡Feliz año! Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Porque es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo en relación con ese hecho del barrio de Malasaña, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren, por desgracia, personas de muchas distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son. Solo este año hemos tenido 748 ataques motivados por el odio, por la orientación sexual o por la procedencia. Es un 10% más que el año anterior. La Fiscalía ha alertado de que en este año tenemos ya un incremento del 43% de los ataques contra las personas LGTBI en el primer semestre, tan solo. Y sobre el señor Marlaska ya lo he dicho, yo creo que es muy claro que es una persona que ya está inhabilitada para ejercer su cargo y que está degradando las instituciones. Este gobierno degrada todo lo que toca, degradó la Fiscalía, ha intentado purgar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bloquear el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a nuestra Constitución y es quien lo hace situarse fuera de nuestra Constitución. Ni mucho menos. Se ha producido una división en el criterio por parte del gobierno español e insisto, esta decisión de paralizar o de suspender la inversión se debe por las manifestaciones estos últimos días de miembros del Govern de la Generalitat. Y en relación a la mesa de la próxima semana, la mesa de negociación es sumamente importante. El conflicto político entre Cataluña y el Estado es un conflicto muy complejo que necesita de soluciones amplias que sean validadas por la ciudadanía.
Nuestra solución es clara, en la que proponemos desde el Gobierno de Cataluña un referéndum para que Cataluña pueda decidir su futuro político, en el que vamos a defender la independencia, y una amnistía para acabar con la represión. High-income countries have promised to donate more than 1 billion doses, but less than 15% of those doses have been materialized. We don't want any more promises. Situación en España ahora mismo es muy favorable y eso nos permite plantear la posibilidad de poquito a poco y con mucha prudencia ir despacito normalizando la situación. ¿Puede haber sexta ola? ¿Puede haber sexta ola? Puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Y esperemos que si todos nos portamos bien y conseguimos mejores coberturas todavía, esperemos que no las haya. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 10 de septiembre de 2021 y el caso es que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. A pesar de que, como se ha sabido, el caso de Malasaña en Madrid apunta a una denuncia falsa, el presidente insistió de hecho ayer en las cifras oficiales que muestran ese incremento de los delitos de odio que se han repetido tanto y que además son delitos de odio que en su mayoría fueron motivados por racismo, xenofobia, ideología y orientación sexual. El caso es que la reacción por parte del líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha sido la de pedir la dimisión del ministro del Interior, de Grande Marlaska, y mientras también estamos a un día de la Diada. Y el parón de la ampliación del Prat devuelve una vez más el tema de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat a la agenda política y mediática. Estos son los asuntos más destacados en las portadas de periódico de hoy, 10 de septiembre de 2021. Pero además de la actualidad, como cada viernes, hablaremos también de prensa internacional con Pilar de la Peña. Haremos ese repaso de cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional de España y también a nivel internacional, cuáles han sido las noticias más destacadas. Luego, además, como sabéis, también tenemos ese remanso de sosiego hablando de series con Ana Pastor, y en este caso vamos a analizar la serie El Reino, una serie que está en Netflix y que está dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y vamos a conocer un poquito los detalles de esta serie que está teniendo tanto éxito. Y para terminar, no nos olvidamos de los videojuegos, que además muchos y muchas de vosotras estáis esperando, siempre es el viernes para hablar de videojuegos, algo de lo que, bueno, pues muchas personas desconocemos, pero contamos con una audiencia muy especializada y muy experta en estos asuntos, así que hablaremos de videojuegos pues como si fuesen películas, porque como decíais, tienen verdaderos relatos de películas y analizaremos Final Fantasy. El hashtag para comentar el programa de hoy es La Cafetera ha Pratcado. La Cafetera ha Pratcado. Esto es un hashtag que ha salido de ese grupo hashtag de la audiencia y tiene esa gracia con aparcado, pues ha Pratcado. Almohadilla, La Cafetera ha Pratcado. Y, como no podía ser de otra manera, empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto. Ya tenemos por aquí a Beca, a Augusto, a Mam en Paz, muy buenos días, que ha sido nuestra embajadora esta semana de la audiencia, a Ángel, a Carsus, también tenemos por aquí, Obdemur,
Morian, que si no recuerdo mal ha sido uno de los artífices del hashtag de hoy, Tayichi, Cristina Pumar, a todas y a todos, muy buenos días. Tenemos muchísimas cosas que comentar este viernes, tenemos esa parte de actualidad, pero también pues contamos con ese sosiego de noticias que nos habla Pilar de la Peña, que nos analiza con detenimiento. También hablaremos de series y de videojuegos, de todas estas cosas hablaremos hoy, así que quedaros aquí. Y nada, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Empezamos. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bueno, y una vez tenemos desplegadas ya las portadas de periódico, vemos que efectivamente en el diario El País llevan el asunto del Prat y lo titulan diciendo que el parón del Prat complica el plan de Sánchez para Cataluña. Explican que el documento de AENA plantea daños a un espacio natural y compensaciones, que los municipios afectados en manos de los comunes se opusieron al proyecto y que Pere Aragonés y Pedro Sánchez prevén avanzar en la mesa de diálogo pese a la tensión. Una mesa de diálogo que está convocada, se mantiene, decían varios medios, para la semana que viene, pero el caso es que este parón de la ampliación del Prat está en el foco de la actualidad, y de hecho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, daba explicaciones sobre este asunto así. Ni mucho menos. Se ha producido una división en el criterio por parte del gobierno español e insisto, esta decisión de paralizar o de suspender la inversión se debe por las manifestaciones estos últimos días de miembros del Govern de la Generalitat, incluso afirmaciones, y se ha hecho público, que pensaban asistir a la manifestación del día 19 de septiembre en contra de este proyecto. Estas eran las palabras de la ministra de Transportes. Le preguntaban por ese parón de la ampliación del Prat y, según explicaba el diario.es, el caso es que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Generalitat fue solo de palabra, y cuando AENA certificó sus planes de construir sobre el espacio protegido, decían, Esquerra Republicana se enojó mientras Junts pel Cat le quitó importancia. Decían que en el documento de ordenación aeroportuaria que debía enviarse al Consejo de Ministros aparecen dos cifras marcadas en rojo: los 364,96 millones de euros en total presupuestados a lo largo de los próximos 5 años y la inversión global de 1.704 proyectada para los próximos 10 años. Explican que esta es la cifra multimillonaria que el Ministerio de Transportes paralizó este miércoles y que ha generado un choque de consecuencias, decían, imprevisibles entre el Gobierno y la Generalitat. Ahora se habla mucho de cuál es el estado de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat, pero el caso es que en principio se mantiene esa mesa de diálogo convocada para la próxima semana. De hecho, el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, hablaba de esta mesa de diálogo y hablaba de cuáles son los asuntos que van a plantear en esta mesa de diálogo con el Gobierno. Y en relación a la mesa de la próxima semana, la mesa de negociación es sumamente importante. El conflicto político entre Cataluña y el Estado es un conflicto muy complejo que necesita de soluciones amplias que sean validadas por la ciudadanía. Nuestra solución es clara, en la que proponemos desde el Gobierno de Cataluña un referéndum para que Cataluña pueda decidir su futuro político, en el que vamos a defender la independencia, y una amnistía para acabar con la represión. Veremos cuál es la propuesta del Estado sobre este conflicto político. No será fácil, no lo vamos a solucionar en un día. Debemos tejer instrumentos de confianza en la negociación y, evidentemente, pues el contexto debe ayudar. Unaware of where my heart would flow, I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years.
lost her touch. At first I was Pero como decía, este no es el único asunto que está en las portadas. En el diario La Razón y en el diario El Mundo hablan de esa petición del líder de la oposición, de Pablo Casado, para que el gobierno cese al ministro del Interior, a Marlaska. Entre las interpretaciones, bueno, pues el diario La Razón habla de que Moncloa blinda a Marlaska, dice que Sánchez no dará su cabeza tras mantenerlo en la reciente crisis de gobierno, que el ministro descarga en la policía la gestión de la falsa agresión de odio homófoba y que los agentes trasladaron sus dudas al titular de Interior desde el primer momento. Sobre esto también, como decía, pues lleva en portada el diario El Mundo el asunto de Marlaska también. Marlaska descarta la dimisión y culpa a la policía de su batacazo, dice el diario El Mundo, y dice que mantiene el acoso sobre PP y Vox pese a la falsedad de la denuncia, y dice que sigue en el cargo para hacer frente al discurso de odio. Bueno, como sabéis, el caso concreto del joven de Malasaña, resulta que parece, a todo apunta a que es una denuncia falsa. Pero decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que presidirá este viernes esa comisión de seguimiento para el plan de lucha contra los delitos de odio. Decía que anunciaba medidas concretas y decía que esta denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad. Y decía la realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son. Lo escuchamos. En primer lugar, me gustaría, simplemente por el contexto en el que se produce esta comparecencia, trasladar mi solidaridad, mi cariño, mi empatía hacia las personas LGTBI. Porque es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo en relación con ese hecho del barrio de Malasaña, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren, por desgracia, personas de muchas distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son. Y, por tanto, creo que es importante trasladar ese cariño, esa empatía y, sin duda alguna, el compromiso del Gobierno de España para con la tolerancia, para con el respeto a la diversidad y el compromiso de, evidentemente, seguir poniendo encima de la mesa medidas, instrumentos para frenar ese incremento, por desgracia, de delitos de odio que estamos viendo, que está siendo testiga la sociedad española durante estos últimos años. El caso es que los datos están ahí, los datos oficiales, los datos del Ministerio del Interior, del que se han hecho eco además la mayoría de medios. El caso es que los delitos de odio crecieron un 9,3% en el primer semestre de 2021 con respecto a 2019. Explicaban que en el primer semestre de 2021 se registraron 610 denuncias por delitos de odio, lo que supone, decían, un incremento del 9,3% con respecto al mismo periodo de 2019. Estos delitos, además, hay que decir que fueron en su mayoría por racismo y xenofobia, ideología y orientación sexual. Sobre estos datos, los datos oficiales, hablaba Íñigo Errejón. Decía, solo este año hemos tenido 748 ataques motivados por el odio. Solo este año hemos tenido 748 ataques motivados por el odio, por la orientación sexual o por la procedencia. Es un 10% más que el año anterior, y es lamentable que algunos quieran utilizar un caso para esconder 750, y estos son solo los que hemos podido conocer. La Fiscalía ha alertado de que en este año tenemos ya un incremento del 43% de los ataques contra las personas LGTBI, en el primer semestre tan solo. Pues así lo decía Íñigo Errejón. Sin embargo, es verdad que la reacción del líder de la oposición, de Pablo Casado, no iba tanto por estos datos, sino por la petición de explicaciones y también de dimisión del ministro del Interior, Marlaska. Lo pedía así. Y sobre el señor Marlaska ya lo he dicho. Yo creo que es muy claro que es una persona que ya está inhabilitada para ejercer su cargo y que está degradando las instituciones. Este gobierno degrada todo lo que toca. Degradó la Fiscalía, ha intentado purgar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo ha hecho con los reguladores, lo está haciendo con el Tribunal de Cuentas y ahora con el Constitucional y el Supremo, y ya no se puede aguantar más. Todas las personas a las que Sánchez purgó en este fallido intento de retomar el pulso electoral, pues podía haberle acompañado el señor Marlaska.
like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home when I barely had left the... Así escuchábamos a Pablo Casado, líder de la oposición, que centraba sobre todo pues, sus declaraciones no tanto en el hecho en sí, sino en las explicaciones políticas que podía pedir al gobierno, e incluso hablaba también en clave electoral. Reacciones muy diferentes. De hecho, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, respondía a Pablo Casado y decía: el señor Casado está desnortado. Mire, el señor Casado está totalmente desnortado. Si se va a la anécdota y no a lo importante, es que todavía no ha comprendido a este país. Les decía el otro día que me siento orgullosa de un país que defiende valores de diversidad, pero al mismo tiempo tenemos preocupación por algo que es un hecho objetivo, y es un incremento de los delitos de odio en un 10%. Creo que esto merece la reflexión y, por supuesto, la acción de un gobierno sensible ante estas circunstancias. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. Y otro asunto que también enfrenta a Gobierno y al Partido Popular es el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Insistían desde el Gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, en RTV, en Televisión Española, en que es urgente esa renovación. Decía, incluso afecta a la vida de las personas, y criticaba ese bloqueo por parte del Partido Popular. Lo que es urgente, lo que hay que hacer ahora es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es que lleva ya más de 1000 días y esto es muy perjudicial. Y le voy a decir por qué. Es muy perjudicial para los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que entender cómo es este sistema, porque conecta directamente con sus vidas, con sus problemas del día a día, con sus desahucios, con sus asuntos familiares. El Consejo General del Poder Judicial es quien elige a los magistrados del Tribunal Supremo, y los magistrados del Tribunal Supremo son quienes hacen la jurisprudencia sobre estas cuestiones, sobre desahucios, sobre procedimientos de familia, sobre cuestiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Por eso les impacta directamente. Y aquí hay un solo responsable, que es el Partido Popular, que se ha instalado en la crispación y se ha instalado en el bloqueo. El Partido Popular, cuando ha tenido mayoría parlamentaria, no ha querido reformar el sistema de elección de los jueces y los juezas. May you find that your heart, it burns as big as your mother's, and your smile just as bright. Remember grace when you fall and turn to shadows like your father, and the words to make it right, make it right. Así escuchábamos a la ministra de Justicia, insistía en ese bloqueo que está haciendo el Partido Popular. También Félix Bolaños, ministro de Presidencia, hablaba de ese bloqueo, hacia todo ese recuento del número de días que llevan bloqueadas estas instituciones por parte del Partido Popular. Magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por esta Cámara. 672 días, casi 2 años. Consejo General del Poder Judicial, 1010 días, casi 3 años, señorías.
defensor del pueblo 1.512 días, más de 4 años. Estos son los días que llevan en funciones estos órganos constitucionales. Bloquear el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a nuestra Constitución. Y es, quien lo hace, situarse fuera de nuestra Constitución. Es urgente ya renovar los órganos constitucionales. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. 'Cause when you're caught in the darkness that comes over me, remember yours is a light that the darkness cannot be. Sin embargo, las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular pues siguen bastante estancadas. No hay más que escuchar ahora a Pablo Casado respondiendo a ese bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Él decía, el insumiso inconstitucional es Sánchez. O atacar al Tribunal Constitucional por haber usado un instrumento legal inconstitucional en el estado de alarma para luchar con la pandemia. Insumisión constitucional es pactar con Bildu, que quiere romper España y que es el brazo político de quien asesinó a 850 inocentes. Insumisión constitucional es pactar con partidos que quieren la destrucción de España con la independencia de Cataluña. El insumiso constitucional es Sánchez. Y no sé cómo no se le cae acá la vergüenza teniendo lo que tiene en el gobierno, que es un gobierno absolutamente radical, el más radical de Europa, que encima nos intente a nosotros culpar de esos bloqueos y esa radicalidad. Caught in the darkness, it comes over me. Remember your... El caso es que también se habla mucho de la responsabilidad que tiene el Gobierno en todas sus actuaciones, pero ser el partido líder de la oposición también tiene unas responsabilidades. Y el caso es que el hecho de lanzar balones fuera no habla tampoco muy bien del líder de la oposición, ¿no? Porque entonces se está diciendo que no tiene ninguna responsabilidad en todo esto, ¿no? Y habla bastante mal también de la figura del líder de la oposición, porque entonces significa que no tiene capacidad, ¿no? Es como todas las responsabilidades recaen sobre el Gobierno. Yo solamente estoy aquí para ir puntualizando esas críticas, pero no para hacerme cargo de la responsabilidad que tengo como líder de la oposición, como el partido más votado en la oposición, ¿no? Y esto también, tanto que se habla ahora también por parte de la derecha en clave electoral, esto también le puede repercutir de cara a unas elecciones, ¿no? El no hacerse cargo de responsabilidades como esta, ¿no? Como criticaban esa falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese parón que está habiendo porque no hay un diálogo claro entre el Gobierno y el Partido Popular. En esto se queda Pablo Casado, decía el insumiso constitucional es Sánchez, pero el caso es que mientras este parón, este bloqueo está afectando al propio país y si hablamos de patriotismo, pues tendríamos que hablar de este tipo de cosas y que los bloqueos no son precisamente, no aportan precisamente ni a la patria, ni a la buena, ni al bienestar de la ciudadanía española y lo único que hacen es pues perjudicar todavía más al país. Muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también.
y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Precisamente como decía Pepe Mujica, hablaba de esa solidaridad intergeneracional, de esa solidaridad que tiene que haber entre la ciudadanía, entre la sociedad, entre los individuos. Y precisamente sobre esto también está el foco en el que está poniendo la Organización Mundial de la Salud. Sigue poniendo el foco en el desigual reparto que hay de vacunas. Una vez más, tienen que recordar, como llevan recordando ya desde hace muchos meses, que la pandemia no se va a terminar hasta que no haya un reparto de vacunas equitativo, hasta que no consigamos superarlo la mayoría del planeta. Y en la mayoría del planeta, porque evidentemente seguramente no podamos vacunarse todas las edades, pero la gran mayoría del planeta también significa vacunar a los países con ingresos más bajos. Lo llevan diciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay que hacer un reparto de las vacunas. No valen las promesas, decía el director general de la OMS. Insistía en que sí, ha habido promesas por parte de los países ricos de que van a donar vacunas a los países más desfavorecidos, pero el caso es que siguen sin llegar las vacunas que deberían. Sigue habiendo trabajadores sanitarios en países con ingresos bajos que no se han podido vacunar, y aquí ya estamos pensando en la tercera dosis. Así escuchábamos al director general de la OMS. High-income countries have promised to donate more than 1 billion doses, but less than 15% of those doses have been materialized. Manufacturers have promised to prioritize COVAX and low-income countries. We don't want any more promises. We just want the vaccines. Los países ricos prometieron donar más de 1.000 millones de dosis, pero menos del 15% de esas dosis se han materializado. No queremos más promesas, solo queremos las vacunas. Y esto, en este mensaje se lleva insistiendo desde hace muchos meses, insisto. Pero parece que no llega. Y mientras pensamos que porque nuestros países que sí que están en una posición favorecida, porque nosotros estemos superando la pandemia y estemos consiguiendo unos ritmos de vacunación alucinantes, significa que eso significa que la pandemia ya está a punto de terminar. No, lo hemos visto, surgen nuevas variantes. Y aunque solo sea por el puro egoísmo de los países ricos, deberían hacer ese reparto que se ha prometido a los países más desfavorecidos. Ya ni siquiera apelamos a la solidaridad, a esa solidaridad intergeneracional, a esa solidaridad entre la ciudadanía sobre la que hablaba Pepe Mujica. Ya ni siquiera eso, aunque solo sea por puro egoísmo. Pero el caso es que la pandemia no va a terminar hasta que haya un reparto equitativo. Y mira, comentabais por aquí por el chat, ¿no? Decíamos que si íbamos a salir mejores o no de esta pandemia. Bueno, pues uno de los grandes pasos que se podrían dar para realmente demostrar que hemos podido salir mejores de esta pandemia sería este paso, este signo, este gesto. El hecho de que los países más desfavorecidos consigan el mínimo de vacunas para poder combatir esta pandemia y que por una vez podamos demostrar esa solidaridad que tanto falta entre los países ricos y los países pobres. El caso es que mientras
Como decía, en países como España está avanzado el ritmo de vacunación a un ritmo alucinante y se está consiguiendo contener la pandemia. España ha salido del riesgo alto al caer la incidencia a 140 casos. Y el caso es que Sanidad ha notificado 4.763 casos nuevos y 71 fallecidos. Como explicaba Público.es, también han descendido 6 puntos la ocupación en las UCI, que se sitúa en el 13,7%. Y por comunidades decían que Madrid sigue siendo la que más presión tiene en las UCI, con un 24,9% de camas con pacientes ingresados, seguida de Cataluña y de Aragón. Además, como hablaba antes del tema de la tercera dosis, las comunidades autónomas podrán empezar a inocular a partir de este jueves una tercera dosis adicional de la vacuna contra la COVID a las personas en situación de grave inmunosupresión, después de que así lo acordaran el Consejo Interterritorial de Salud y las comunidades autónomas, entre Salud, el Ministerio de Salud y las comunidades autónomas, después de analizar el documento que se aprobó el martes. El caso es que sí, esa tercera dosis para este grupo de población está aprobado, está en marcha. Esto, como decía, pues contrasta mucho con la situación de otros países. Evidentemente no vamos a renegar de esa tercera dosis, pero que no se olvide que los países ricos tienen también una responsabilidad con los países más desfavorecidos. Precisamente sobre la tendencia en España, la evolución de la pandemia, le preguntaban a Fernando Simón y él decía que sí, que los datos son positivos, pero es verdad que vaticinaba que puede haber pues eso, una sexta, séptima, octava o novena ola, pero decía que todo apunta a que puede que no sean como las anteriores. La situación en España ahora mismo es muy, muy favorable y eso nos permite plantear la posibilidad de poquito a poco y con mucha prudencia ir despacito normalizando la situación. ¿Puede haber sexta ola? ¿Puede haber sexta ola? Puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Y esperemos que si todos nos portamos bien y conseguimos mejores coberturas todavía, esperemos que no las haya. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. Y luego, en otros asuntos, entre las cuentas pendientes del Gobierno está el tema del precio de la factura de la luz. De hecho, la propia Ione Belarra se dirigía a su propio Gobierno y pedía que la prohibición del corte de los cortes de luz. ¿Qué cosas podemos hacer? Nosotras hemos sido muy claras. Regular los precios en el mercado mayorista es una opción para que no se lo sigan llevando crudo las eléctricas. También crear una empresa pública de energía a medio plazo. Pero yo ayer ponía el acento en una cosa que yo creo que ha pasado un poco más desapercibida, que está en el acuerdo de gobierno, que es la prohibición de cortes de suministros básicos. ¿Por qué? Porque esa prohibición de cortes de suministros haría que la gente que ve esa factura tan alta y que tiene que elegir entre comprar carne o poner la lavadora, pues no se lo tenga que pensar y sea consciente de que no se le va a cortar la luz si es que no la puede pagar porque está en una situación de vulnerabilidad. Creo que sería una buena medida. Así lo decía Ione Belarra y el caso es que
Ayer conocíamos cómo el precio de la luz pulverizaba todos los récords y subía hasta los 152,32 euros por megavatio hora, decía el diario El País. Y también otro de los asuntos pendientes de este gobierno es la subida del salario mínimo interprofesional. Estos días, pues escuchábamos diferentes posturas por parte de los sindicatos y por parte de la patronal. La patronal decía que no es el momento, que ahora no es el momento indicado. Desde los sindicatos insistían en la urgencia de subir el salario mínimo interprofesional y ayer la propia ministra Nadia Calviño decía que confiaba en un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. Decía será un signo de responsabilidad por parte de todos. Creo que los agentes sociales han tenido un comportamiento enormemente responsable y creo que todos somos conscientes del enorme esfuerzo colectivo que España ha hecho desde marzo del año pasado, todos los ciudadanos, para responder y apoyar al tejido productivo, ¿no? Las ayudas a autónomos, los avales del ICO, las ayudas directas, los ERTES, todo ello ha apoyado al tejido productivo. Por eso yo espero que todos entren o entiendan que es el momento de abordar esta subida. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my... Decíais por aquí sobre lo que comentábamos de la patronal, de esas palabras que cuando decían que no es el momento de subir el salario mínimo, decía Demurian, llevan diciendo que no es el momento para el avance en los derechos de los trabajadores desde que los asalariados existen. Claro, siempre habrá presiones, eso no significa, tampoco significa que sea del todo malo, ¿no? Al final hay que llegar a esos acuerdos. La ministra de Trabajo ha demostrado que se pueden conseguir esos acuerdos y conseguir subidas del salario mínimo interprofesional. Ahora es un momento importante para que exista esa subida, para que se continúe subiendo el salario mínimo interprofesional, sabiendo el coste que tenemos de vida. También otro de los asuntos que tiene que abordar el gobierno es el tema de la regulación del precio del alquiler, que no se nos olvide, pero evidentemente con el salario medio que tenemos en este país y el precio de los alquileres, pues lo raro es pensar que la gente, que la ciudadanía, pues pueda tener ese bienestar que tanto ansiamos, ¿no? El caso es que la subida del salario mínimo interprofesional vuelve a la agenda política, vuelve a la agenda mediática. Escuchábamos así antes a Nadia Calviño. Confiaba en que sí que podía haber esa subida. Los sindicatos están a favor también, la ministra de Trabajo también. Veremos también si se llega a ese acuerdo con la patronal y se consigue subir el salario mínimo, que es otra de las cuentas pendientes de este gobierno. El caso es que, además de esto, en otro orden de cosas muy diferente, tenemos esa portada del diario ABC que no hemos comentado. Y el caso es que, como sabéis, es el aniversario del 11 de septiembre, se cumplen 20 años del 11 de septiembre y precisamente en el diario ABC entrevistan al expresidente José María Aznar, que dice: el 11S era más que un atentado, era un acto de guerra. Y de hecho vaticinaba sobre el asunto de Afganistán, decía: se ha cometido un error que vamos a pagar muy duramente. Afganistán, decía, es una rendición humillante. Esto lo decía José María Aznar, expresidente del gobierno, cuando se tomaron cartas sobre el asunto del 11S. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución,
tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. Precisamente porque nada cambia de golpe, hay que estar atentos a las cosas que van sucediendo, sobre todo poniendo el foco en cuáles son las actuaciones de la ultraderecha. La última ha sido que el propio partido de ultraderecha se ha enfrentado a sus propios socios, al Partido Popular. Hemos visto ya el último enfrentamiento, ya hubo algunos, pero ahora ha habido un enfrentamiento en Ceuta. Diputados de Vox abandonan el pleno de Ceuta después de un enfrentamiento verbal con Juan Jesús Vivas. El enfrentamiento con el presidente se ha producido con motivo de una propuesta para abaratar los precios del alquiler de viviendas presentado por el diputado de Caballas, Mohamed Ali. Lo escuchamos. Tiene la palabra la señora Mer. Apague el micro. Eso, apague el micro y cierren al salir y déjennos a los que queremos trabajar por Ceuta. Señora Mer. Así abandonaban los 4 diputados de Vox en la Asamblea de Ceuta la sesión plenaria después de haber mantenido un enfrentamiento verbal con el presidente Juan Jesús Vivas, que les reprochó su forma de expresarse. Decían que la situación se produjo con motivo de la celebración de la sesión plenaria de una propuesta para abaratar los precios del alquiler de viviendas presentada por el diputado de Caballas, Mohamed Ali. Y el caso es que llegaron incluso Vox llegó a llamar dictador al presidente de Ceuta y psicópata a la diputada Fátima Hamed, que como sabéis aquí la entrevistamos. Ella, la diputada Fátima Hamed, ha llegado a tener también enfrentamientos con ellos. Bueno, se han llegado a enfrentar ellos con ella con mensajes muy racistas, y el caso es que, como explicaban, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, se vio obligado a interrumpir el pleno que se celebraba por el enfrentamiento de Vox también con Fátima Hamed, que ya entrevistamos aquí en la cafetera, que ya nos habló sobre la deriva que se estaba llevando a cabo allí, sobre la influencia que estaba teniendo los discursos de este partido de ultraderecha en la Asamblea, y de cómo eso estaba provocando enfrentamientos, que ahora incluso hemos visto enfrentamientos por parte del partido de ultraderecha frente al Partido Popular. Veremos si esto pues también afecta a las relaciones a nivel nacional entre Vox y el Partido Popular, pero el caso es que las imágenes han sido muy virales, las imágenes se han compartido, insistían en varios medios en que acusaban, el partido de ultraderecha llegó a acusar a Juan Jesús Vivas de dictador y pro-marroquí. Esto es lo que dijo el portavoz de la formación de ultraderecha en el pleno de Ceuta. Así que vemos como sí, también se les puede volver en contra al Partido Popular, porque no hay límites para este partido de ultraderecha, que incluso con los que son sus socios en varios lugares de España, pues también se enfrentan a ellos con estas palabras, ¿no? Así que sí, nada cambia de golpe, va poco a poco, y este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque bueno, pues hablan mucho sobre los procedimientos, sobre las formas de actuación de un partido como el partido de ultraderecha Vox.
Y como sabéis, aparte de todos estos asuntos de actualidad, cada viernes contamos con Pilar de la Peña para poder hacer ese repaso de prensa internacional, de cuáles han sido los asuntos más destacados en la prensa internacional, pero también de cómo nos han visto, cómo han visto todo lo que ha sucedido en España en esta semana, que no ha sido poco. Así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que cada semana abrimos un capítulo para hablar de la prensa internacional, pero desde una perspectiva diferente, la forma en la que recogen noticias sobre España y, por lo tanto, proyectan la imagen de nuestro país en el exterior. Lo hacemos junto a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que, bueno, sí hemos tenido buenas noticias en materia de vacunación, eso ha sido recogido por los medios internacionales. ¿Has visto el semanario alemán Focus elogiaba la campaña de vacunación de España? Y además lo elogiaba con unos términos pues bastante llamativos, ¿no? Porque hablaba de una sensacional vacunación en España con la que Alemania solo podía soñar. Y no es el único medio, es verdad que en todo el mes de agosto, en todo el verano, realmente el éxito y los números de la campaña de vacunación en España han suscitado bastante interés y bastantes elogios en los medios de todo el planeta. Este semanario, además, es llamativo porque es un semanario de referencia en Alemania, un poco a nivel de Der Spiegel, está considerado más cercano a la derecha liberal, y en este sentido estos elogios hacia la estrategia del gobierno español pues han sido especialmente resaltados. Destaca también, intenta un poco contraponer, destaca que en España no existe una especie de desidia o de un poco de cansancio hacia la vacuna que sí resaltan en Alemania, que es uno de los motivos por lo que explican la diferencia en los números, y luego señalan algunos factores más concretos. Por ejemplo, pues les llama la atención el sistema de gestión de citas, que es bastante rápido en España, que es una de las cosas que ponen de relieve, y luego también pues que el tema de algunos factores culturales, como la importancia que se le da a la familia en España, a diferencia de Alemania, ¿no? Destacan que es habitual que los jóvenes convivan más con los mayores, que tarden más en emanciparse, con lo cual se sienten más responsables de vacunarse para proteger a los miembros más vulnerables. Pero vamos, se destaca que realmente España en este sentido está llevando la voz cantante y el protagonismo en Europa en cuanto a la campaña de vacunación. Hemos visto también en el Fígaro, decían que España se ha convertido en un paraíso, en el Dorado para los franceses, por la reproducción asistida. Sí, esto es algo que realmente ya habían tratado algunos medios franceses hace años, pero este artículo de Le Figaro, del diario, que además lo firma el reportaje Mathieu de Taillac, su corresponsal aquí en España, con el que hemos hablado alguna vez, es bastante elogioso y pone de relieve esta posición realmente de liderazgo que hay en Europa, que tiene España en Europa con respecto a todos los tratamientos de fertilidad y de fecundación asistida, reproducción asistida, y destacaban los casos concretos, aunque los grandes números también, pero algunos de los casos concretos de las cerca de 3.500 francesas que cada año vienen a España para realmente concebir un hijo por algún tipo de procedimiento de reproducción asistido, ¿no? Destacaba que mencionaba casos concretos que habían venido a España, daba un poquito los detalles y explicaba que la legislación en España es bastante más flexible que la francesa, aunque se está hablando de cambiar la francesa, pero ponía de relieve eso, que muchísimas mujeres venían aquí a España realmente a buscar un hijo, en algunos casos mujeres que no podían acceder a este tipo de tratamientos en Francia. Por ejemplo, mencionaba el caso concreto de una pareja de lesbianas, pero destacaba sobre todo esta idea, ¿no? de que España, como a pesar de que hay cierta imagen de pues un poco de país conservador, en estos temas de ciclos de fertilidad y de fecundación asistida
Sanidad realmente estaba en una posición de liderazgo. Por ejemplo, destacaba que en España hay 280 clínicas frente a 29 en Francia, y que además los ciclos de reproducción, que España es de lejos el país más activo en ciclos de reproducción asistida, y daba algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, en 2013 que había habido 120.000, que en 2017 ya habían subido hasta los 175.000, y que en la actualidad pues se decía que en torno al 50% de los tratamientos de fertilidad que se hacen en toda Europa se desarrollan en España. Luego hemos visto también que medios internacionales como el Telegraph o como la BBC, como Newsweek, se han hecho eco del caso del obispo de Solsona. Esta es la noticia sin duda para nosotros del año. El obispo de Solsona, que ha renunciado porque ha empezado una relación con una escritora de novelas eróticas y que tenía alguna novela además con referencias satánicas. La Iglesia dice que está poseído, según el periódico ABC. Nos sorprendía que esto no, a mí me sorprendía personalmente, Pilar, que esto no tuviera una mayor dimensión en la prensa internacional, pero parece que sí que ha llegado a los medios de comunicación extranjeros. Parece que no solo me ha sorprendido a mí esta noticia. La verdad es que sí, he encontrado bastantes referencias, y como decías... ¿Y por qué has buscado poco? Porque no has buscado generosamente, que seguro que esto... Estoy en ello, no te preocupes, estoy preparando un artículo, pero la verdad es que sí que les ha llamado la atención. En la BBC, por ejemplo, en el semanario Newsweek en Estados Unidos, y quizá el que más ha entrado en detalles ha sido el diario The Telegraph, el diario británico, que incluso se hace eco, porque la BBC y Newsweek destacan eso, ¿no? De la renuncia del obispo de Solsona, de Xavier Nobel, pues por presuntamente o de forma bastante ya pública, por tener una relación con una mujer que es escritora de novelas erótico-satánicas, que es lo que destacan estos medios. Pero el Telegraph, el artículo del Telegraph, también se hace eco de los temores de la Iglesia, digamos, de la explicación de algunos miembros de la Iglesia, que consideran que el obispo está poseído por el diablo, y que todo esto explica un poquito su actitud, ¿no? El artículo de The Telegraph, que lo firma James Badcock, el corresponsal que tienen aquí en Madrid, incluso identifica a la escritora. Ah, sí, y bueno, sí, se conocía el nombre en todo caso, pero... Sí. Oye, y entonces, bueno, lo han recogido, digamos que tiene efecto... Es que realmente los detalles son muy llamativos, ¿no? En la prensa británica, además, que también gusta de este tipo de historias, pues realmente ha tenido bastante eco en este caso. Y de lo de que está poseído el sacerdote, que por lo visto lo han dicho el obispo, que por lo visto lo han dicho algunos sacerdotes compañeros suyos, así lo recogía el periódico ABC. ¿Sobre esto han destacado algo o no? De Telegraph, ya te digo, de Telegraph sí que lo destaca. Incluso bien. Llega a decir que algunas fuentes han dicho que hasta el propio Papa recomendó digamos que se tratara por algún tipo de exorcismo Xavier Nobel. Ya te digo que yo no he visto esa información en otros medios, pero de Telegraph sí que lo destacaban, ¿no? Y también mencionaban en algún punto los vínculos del obispo con el independentismo, que no entraba demasiado más a fondo en este tema, pero todos los detalles de este caso realmente han motivado un reportaje además bastante extenso en este diario británico. Y no solo, ya te digo, la BBC también ha tratado, Newsweek y otros medios de todo el globo se están haciendo eco de esta peculiar historia y curiosa historia que se ha dado en la Iglesia española. Yo creo que eso nos tiene que ocupar alguna sobremesa de la cafetera más, porque lo hemos tratado con poca profundidad. Pero bueno, más cosas. El New York Times, lo digo en broma, que hemos estado hablando toda la semana, para algún oyente que llegue rezagado, me obsesiona un poco con este tema. Era sarcástico, ¿no? Lo decía sarcásticamente, porque da para mucho juego. O sea, tiene su rollo, que un obispo que de pronto abre su relación a una escritora de novelas eróticas, renuncia al obispado, resulta que escribía novelas satánicas, la gente cree que está poseído, o sea, una cosa de esas como ancestrales. Oye, el New York Times desveló las reuniones de un asesor de Puigdemont y del independentismo catalán con espías rusos en Moscú. Esto ha caído en la prensa nacional con bastante impacto, porque lo cuenta el New York Times, pero por otra parte tampoco hace grandes revelaciones, más allá de que tuvieron alguna reunión, ¿no? Sí, además el New York Times lo que cita es un informe de inteligencia europeo que detalla, además tanto el artículo como el informe dan muchísimos detalles sobre las reuniones, en concreto de Josep Luis Alay, que es en particular es asesor de Puigdemont, y que se habría reunido en 2019, sobre todo con varios funcionarios del gobierno y gente muy relacionada con el mundo de la inteligencia en Moscú, que es uno de los detalles que ponían de relieve. Es verdad que explican que el propio Alay y Puigdemont han reconocido que esos viajes
viajes existieron, pero lo han enmarcado en, digamos, los contactos frecuentes que intentaban tener con representantes y con periodistas en distintos países de Europa. Pero el New York Times pues pone de relieve que sí que había un cierto esfuerzo del independentismo catalán, en base a los datos de este informe de inteligencia, en vincularse precisamente con espías y con destacadas personalidades en Rusia en este sentido, ¿no? El artículo lo que asegura es que no hay nada claro ni hay efectos claros sobre qué tipo de apoyo pudo buscar o pudo dar Rusia a Cataluña en el proceso, en su búsqueda del independentismo. Sí menciona que poco tiempo después de este viaje surgió el movimiento de protesta de Tsunami Democratic, que señalan que es un movimiento un poquito misterioso, pero más allá de esto no entra a desvelar mucho más. Simplemente, ya te digo, hay algunos detalles además pues llamativos, ¿no? Como que uno de los agentes o de los ex espías con los que se reunió Alay en Moscú es Andrei Bezrukov, que es un ex espía que vivió con su mujer durante más de una década en Estados Unidos de forma infiltrada y que es uno de los que inspiró la serie de televisión The Americans. Entonces hay bastantes detalles así anecdóticos y llamativos, aunque revelaciones más allá de estas reuniones y de este intento de forjar vínculos, realmente el artículo tampoco aporta. Oye, la información, la falsa denuncia de agresión homófoba y después la denuncia de la agresión en un primer momento, como la revelación de que era falsa, la manera en la que se retractó, veremos a ver si esto no da nuevos giros, pero estos dos asuntos han tenido una gran repercusión en la prensa internacional, ¿no? No sé si gran repercusión, pero sí han tenido bastante eco, ¿no? Un poco también, pues, por digamos los detalles del caso que se conocieron primero, ¿no? El hecho de pues que varios encapuchados hubieran atacado, los detalles de la denuncia de la falsa víctima o de la falsa denuncia, pues habían llamado bastante la atención. He visto artículos en la prensa francesa, en la prensa estadounidense, en Newsweek, y muchos destacaban la indignación y el shock que había producido en la sociedad española este caso. Una vez que se han ido conociendo los detalles, digamos, la revelación de que la denuncia o que la agresión no existió ha tenido menos eco, pero sí hay varios medios. Le Figaro, por ejemplo, el diario francés, se ha hecho eco de ello y ha destacado, pues eso, que al final este joven se ha retractado en su acusación, y resulta que todo este caso que había provocado tanta indignación y tanto estupor en España, pues se ha desinflado y ha quedado un poquito pues en una situación incómoda. Bueno, pues Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a vosotras. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Escuchábamos a Saramago hablar de la importancia de la conciencia tan aplicable también en tiempos como los que estamos viviendo. Y también en tiempos como los que estamos viviendo tiene que haber esos espacios de sosiego, y entre ellos también pues hablar de series, de películas que también nos ayudan a aprender muchísimas cosas. Como sabéis, lo hacemos cada semana con Ana Pastor. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche
oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas que nos presentan una imagen en ocasiones fiel, en ocasiones distorsionada de la realidad, pero en todo caso conectada con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, aunque sea a través de la ficción. Y esta semana Ana Pastor, Neutral. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, con una recomendación que nos ha hecho Ana, la serie El Reino en Netflix. Es una serie argentina. Yo he visto solamente los 2 primeros capítulos. Te confieso que la he cogido un poquito porque me insistías que la abordásemos. Pero me ha atrapado bastante. Es una combinación entre la política, la religión, el fanatismo, todo mezclado, pero es un thriller y la verdad es que está muy bien construida porque desde luego te deja totalmente atado a la pantalla. Sí, la verdad es que la serie lo está petando en Argentina, en Netflix Latinoamérica, y bueno, yo llegué a ella también con la curiosidad de que tiene el mismo nombre de la película de Sorogoyen, El Reino, de corrupción de España, como recordarás, pero no tiene nada que ver. Esto es una serie argentina, como tú decías, con una trama política en la que se mezcla el fanatismo religioso, concretamente el evangélico, y ha generado muchísima polémica. Ahora te voy a contar por qué. Porque los creadores, que son Marcelo y Claudia Piñeiro, pretenden hacer una serie de ficción, evidentemente con pinceladas, como tú decías, de realidad, como tantas cosas que comentamos aquí en Plata o Plomo, pero ha generado mucha controversia entre los evangélicos, con ataques durísimos, especialmente contra Claudia. Y bueno, me parece que es muy completa la serie y ahora te contaré también lo que me parecen los actores, que están increíbles. Diputada, ¿cómo se encuentra el pastor después de lo que sucedió? Mal, muy mal, igual que todos nosotros. Esto es un magnicidio. No hay antecedentes de algo igual en la historia de nuestro país. Ahora hay que esperar que la justicia actúe con celeridad para castigar a los culpables. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Seguime, por favor. Nos están informando que acaba de llegar el personal de la Fiscalía a cargo. Bueno, en la sinopsis, la historia se centra en un candidato que acude a unas elecciones. De número 2 lleva a un pastor evangélico. El candidato es asesinado en uno de los mítines electorales y entonces el número 2 tiene que decidir si se presenta si se postula al puesto de presidente en las elecciones. Debe afrontar la noticia del asesinato repentino, pero bueno, se va destapando también toda la trama de corrupción de esa iglesia evangélica que maneja. Yo, claro, no quiero lanzar muchos spoilers, pero digamos que es el comienzo de la serie. Maneja sacos de dinero a las puertas, y también construyen esa realidad paralela desde la religión, por eso ha tenido una gran polémica. Hay quien dice que está un poco estereotipada la imagen de los evangélicos allí y su mezcla con la política, que desde luego tiene una penetración extraordinaria en Latinoamérica, pero nos decían, está un poco estereotipada. He visto recientemente la serie del Reino y he de decir que es una buena serie. Lo que más me ha gustado sin duda es el nivel actoral de la serie, creo que es muy bueno. Pero creo que a nivel de contenido sí que es cierto que el guión a veces patina un poco y creo que la mayor advertencia que se puede hacer con esta serie es que no debe verse como una especie de reflejo real de las dinámicas de poder de las iglesias evangélicas en Sudamérica y en concreto en Argentina. Creo que el fenómeno es mucho más complejo, que a nivel de ficción está bien tratado, pues cuenta una historia bastante entretenida, como digo, pero creo que mucha gente lo ha intentado ver como un reflejo real de las dinámicas de poder de las iglesias evangelistas y creo que es mucho más complejo que eso. Creo que en algunos aspectos la serie estereotipa de alguna manera estas relaciones de poder y sobre todo de estos grandes líderes espirituales o líderes religiosos de las iglesias evangélicas. Aún así creo que es una muy buena serie, que está muy entretenida. He leído que además van a sacar la segunda temporada, así que veremos. Un abrazo. Es una de las críticas que se ha hecho. Aunque si te digo la verdad, claro, solo has visto 2 capítulos, no te voy a hacer spoiler, ya sabes que a mí no me gusta, pero la serie va a más y es muy dura para quien se haya sentido ofendido por los evangélicos por otras tramas. Y tengo que decirte también que yo tenía más ubicado la influencia de los evangélicos en Brasil. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de un documental muy bueno que es La democracia en peligro, sobre el golpe contra Dilma en Brasil y la presencia que tuvieron los evangélicos en esos movimientos? Pero no lo tenía ubicado en Argentina y como cuentan los autores es ficción lo que cuenta la serie, pero es verdad que son movimientos que empiezan a verse en varios países.
Sí, o sea, todo el mundo habla de las enormes influencias que tienen además los movimientos evangélicos cada vez más en la política, apoyándolo desde financieramente hasta ayudando a los candidatos, porque tienen un altísimo grado, algunos son auténticas estrellas muy populares hasta en la televisión, de manera que tienen un altísimo grado de penetración social. No sé cuánto de realidad, claro, aquí hay asesinatos, hay dinero, corrupción, entonces no sé cuánto de paralelismo se pueden establecer, pero en todo caso la serie, bueno, es un thriller y es un thriller con mucha, pues eso, que te atrapa mucho y muy policial, muy policíaco. Está muy bien. Me gusta mucho la figura de la fiscal. Por sacarnos de las tinieblas. Te adoramos, Jesús. Por alejarnos del mal. Te adoramos, Jesús. Perdón. Buenas tardes. Soy la fiscal Roberta Candia. Permiso. Pastor Emilio. Mucho gusto. Soy la fiscal a cargo de la causa. ¿Qué tal? No sé si tiene algo para decirme que me pueda ser útil. No es el momento, señorita. No, claro, no quiero molestarlo si no se encuentra bien, pastor. Pero en causas como estas, los momentos siempre suelen ser inoportunos. De todas maneras, esta es una visita, nada más, de presentación. Sí, hay 2 o 3 personajes maravillosos. Por supuesto, el protagonista, que es Diego Peretti, que es un actor argentino muy conocido, que seguro que cuando quienes nos escuchan vean su cara lo van a ubicar en muchas pelis y series. El Chino Darín, también, que es uno de los personajes centrales. Y, por supuesto, como tú decías, el papel de la fiscal, que es como el golpe de realidad, ¿no? De enfrentarte a una trama que nos van a contar también aquí. Y bueno, y no voy a decir mucho, pero las dificultades que tiene la fiscal. Y me gustó mucho que Claudia Piñeiro, cuando la acusaron incluso de fascista, aparte de maniquea y, como tú dices, tópicos, las críticas han sido muy fuertes y han tenido que salir ella y Marcelo Piñeiro a defender la serie y su posición como creadores de ficción. Y bueno, pedían un poco el derecho a poder, de una idea, generar otras que no tienen por qué ser completamente al 100% lo que vive un evangélico. A lo mejor un evangélico no ha vivido lo que cuenta la serie, como tú decías, pero a lo mejor otros sí. Y han tenido, ya te digo, allí muchas críticas de ese mundo en Argentina, pero también una gran defensa. La Unión de Creadores de Argentina salieron a defenderles y han anunciado incluso que hay segunda temporada, así que achantarse no parece que se hayan achantado. No, y tampoco Netflix, porque parece que hay la renovación de la segunda temporada, parece que casi se decidió recién estrenada, así que no parece que las críticas hayan importado mucho, ¿no? No, y además el grupo de actores, como te decía, comentábamos la fiscal Roberta Candia, que es Naney Duplá, o la mujer del telepredicador, que a mí me sale llamarlo así, que es Mercedes Morán, otra actriz, han hecho que todo el elenco también son muy conocidos allí en su país, y algunos de ellos, como decimos aquí, le hayan dado mucho peso a la historia, ¿no? Y ya te digo que está funcionando muy bien y que va a tener segunda temporada, así que bueno, las críticas a veces lo que consiguen es que la gente se anime más a verla. Yo la recomiendo mucho, como en la crónica crítica que hacía Mireia Muyor en Fotogramas, no te deberías escapar de ver esta serie, porque es muy recomendable. Emilio Vázquez Pena es hoy el pastor más importante, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Pero el camino que recorrió hasta transformarse en el líder de este imperio religioso no está exento de sospechas. La pista hay que buscarla en el circuito de la economía en negro. Anota, lo vas a ver a Walter y le decís que lance 3 o 4 fake news contra el mamerto el del informe. Yo no sé quién es, averigualo, ¿ok? Walter te va a decir que no importa, que este imbécil tiene 3 seguidores en su blog, decirle que igual, que lo destruya. Es muy interesante, engancha mucho, está muy bien construida y no sé, no diría yo que es de esos productos que nos regala desasosegantes Ana Pastor de vez en cuando. Es porque, hombre, algún día podríamos poner el foco en alguna comedia, no digo yo nada. Pero haremos. Hemos hecho Botajuan y... No, lo que sí quería decirte es que hay una parte de la serie que es desconcertante, sin desvelar mucho, que tiene que ver con la fe. Con la gente que tiene mucha fe, y no me refiero a los jerarcas, me refiero a la gente que tiene mucha fe y que ve cosas que otros no. Y eso la serie lo prende ahí un poquito también, al margen de los temas turbios. Bueno, muestra también algunas facetas un poco fanáticas
así fundamentalistas. Yo no sé, no he alcanzado más que a los 2 primeros episodios, pero sí que se atisban algunos momentos así como un tanto singulares, tanto de los que organizan la Iglesia como de los que asisten a las misas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, oye, más allá de esto, la serie es muy entretenida y es una serie de ficción, así que eso es importante también recalcarlo. Que una cosa te iba a decir, estoy muy atrapado con Line of Duty. Muy atrapado, ¿sí? Muy atrapado. Fíjate que es una serie que tiene ya unos cuantos años, pero me la habían recomendado una y otra vez, me había resistido y es que tiene giros de guión en cada episodio. Es una pasada, te la recomiendo de verdad porque yo estoy súper atrapado. Eso sí, tampoco es muy tranquila para irse a dormir. Pero es una pasada como te van cambiando la estructura. Es un juego de guión, es una serie británica, así que tiene una estética más europea, no tan pues la acción y los efectos especiales, etcétera. Pero es brutal, de verdad te la recomiendo, ¿eh? Muy interesante. Pues oye, la tengo apuntada, sí. Y luego, lo único que como me pides humor, pues tendré que buscar... Bueno, humor o algo que nos permita relajarnos. También te digo que le he encontrado a este espacio, a Plata o Plomo, un nuevo significado, porque es verdad que la realidad muchas veces la vemos reproducida a través de la ficción. Y tiene elementos que conectan con la ficción. Muchas veces la realidad supera la ficción, pero es verdad que siempre hay paralelismos interesantes entre las películas, las series y acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, que esta semana hemos tenido unos cuantos, como para buscar películas y series. O sea que... Ana Pastor, Neutral. Buscaré humor. Gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Peggy 18. Pues es viernes, ya sabéis que los viernes abordamos también videojuegos aquí en la cafetera, pero este año además tenemos una intención, a ver si lo consigo verbalizar bien, porque claro, decíamos, esta sección de videojuegos tiene que servir tanto para recomendar algunos títulos o hablar de ese sector tan importante ahora en el entretenimiento, como para trasladar a la gente al propio videojuego. Hablar de los videojuegos como si fueran películas, porque los videojuegos tienen historias dentro de ellos, tienen verdaderos relatos de películas. Así que con ese espíritu también pensábamos quién mejor para hablarnos de los videojuegos que los propios oyentes que están jugando, y la verdad, muchos de ellos juegan mucho desde hace mucho tiempo, como Patricia Azares. Patricia, muy buenos días. Buenas, ¿qué tal, Fernando? Oye, pues te agradezco un montón que charles hoy con nosotros, porque yo sé que Patricia lleva muchísimo tiempo jugando a la saga de Final Fantasy, lo conoce bien, son aventuras, son medio rol, y entonces decía, bueno, pues si podemos abordar estos títulos para que nos hagas una especie, para que podamos profundizar un poco en los mismos, una suerte de sinopsis. So, Cloud, you were a soldier first class, right? Yeah. Weird.
Really? What's weird about it? No sé a qué género pertenecen. Son juegos, que quiere decir que tú cuando juegas asumes un personaje, ¿vale? Pero son sobre todo aventuras. Tú vives una historia y la vives con ese personaje y vas cambiando al personaje a medida que vas avanzando en la historia. Son juegos de fantasía, entonces supongo que podrías decir que son aventuras de fantasía. Aventuras de fantasía que transcurren en qué tipo de mundo, cómo es Pues, el universo, su universo, sus imágenes. Mira, cada juego de Final Fantasy es diferente. Está, bueno, salvo los que son secuelas unos de otros, son como juegos independientes uno de otro, pero siempre tienen una serie de elementos básicos. Siempre hay magia, siempre hay una serie de héroes, porque son historias, algunas son épicas, bueno, casi todas son épicas. En un mundo que está a punto de destruirse o hay que salvar el mundo, ¿sabes? Las típicas historias de son un grupo de héroes que van a salvar el mundo. Pues son ese tipo de historias. A veces son un grupo de pícaros, otras veces son personas a las que la circunstancia les pilla en medio de un viaje, o un grupo de yo qué sé, por ejemplo, de familia, una familia que es atacada en el pueblo, o incluso hay uno que eres el malo. Realmente empiezas siendo el malo de la historia, eres el lugarteniente del imperio malvado que está dominando el mundo, ¿vale? Son historias en las que tú al final casi siempre vas a salvar el mundo, o de una amenaza exterior, o de un imperio malvado. Son fantasía, es un tipo de fantasía muy clásica, pero tiene siempre una serie de elementos en los que los personajes crecen, maduran, cambian. El viaje del héroe de las historias clásicas, pues es lo que se ve en estos videojuegos, en Final Fantasy. Cada juego te cuenta una historia diferente y a veces comparte muchos elementos dentro de esa historia. La magia, el uso de unas tecnologías fantásticas, una serie de monstruos que tú invocas, una serie de, como es un juego de rol, pues tienes una serie de profesiones, de trabajos que tiene, cada personaje se especializa o va cambiando entre ellos, porque claro, no solo una historia, tiene también juego. Vio la luz en el año 1987. Creo que se han publicado 15 versiones diferentes. Sí, supongo que no tienen nada que ver los primeros a los más recientes. Nada. De todos ellos, ¿cuál me dirías que es tu favorito y que sea como el más espectacular como para comenzar? Hoy por hoy son juegos que nunca nos destacan un montón por lo que son los graficazos, ¿vale? Y son muy vistosos, visualmente son muy bonitos, pero no tienen esos gráficos como por ejemplo los de Red Dead Redemption 2, ¿vale? Que son unos gráficos hiperrealistas de la Virgen. Pero son muy bonitos. Por ejemplo, el 10 tiene ya muchos años, pero es un juego que es visualmente muy bonito. Es más o menos parecido a los juegos modernos, igual un poco más desfasado, pero es ya un poco más parecido a los más modernos, a los últimos juegos, al 14, al 15. Si no, por ejemplo, el remake que hicieron del Final Fantasy VII, que salió hace poco, está saliendo, lo han partido en cachitos, ¿vale? El original era un solo juego, pero ahora al hacerlo otra vez lo han partido en cachitos y tiene las mecánicas más modernas de la saga, ¿vale? Se juega como los más modernos. La historia es muy buena, porque la verdad es que la historia es buenísima. Eres un rebelde que pertenece a un grupo de... Bueno, esto no va a quedar muy bien, pero eres un ecoterrorista realmente. Esto es lo que quiero, que nos metamos en la historia de los propios videojuegos, en la sinopsis del videojuego, que me hagas una pequeña descripción de cómo es la aventura que vas a correr si protagonizas este videojuego. Pues tú en este juego, en el Final Fantasy VII, en el original y en el moderno, ¿vale? Eres Cloud, que es un mercenario el que contrata un grupo de terroristas para hacer volar por los aires unos generadores de una ciudad, que es una ciudad súper contaminada, que controla una megacorporación, ¿vale? Son generadores que funcionan con magia. Bueno, con una energía mágica que es el Mako. Tú entras en ese grupo terrorista como un mercenario, pero acabas envuelto en una serie de acontecimientos que hacen que tengas que abandonar la ciudad, conozcas a una chica que está involucrada en una trama científica para atraer una especie de monstruo, un meteorito del espacio exterior. Vas a salvar el mundo realmente, porque vas a salvar el mundo, pero tú no empiezas salvando el mundo, tú empiezas con un trabajo. Wow. Pero la trama se va complicando cada vez más y al final pues te encuentras salvando al mundo. Y vas conociendo a gente por el camino. Lo que estoy viendo es que es un remake, el 7, pero ¿quiere decir que es similar en gráficos y demás o lo han reinventado completamente? No, está
está casi todo cambiado. O sea, el original, pues mira, salió en el 99 o en el 97, no estoy segura. Es un juego de la Play 1, es un juego viejísimo, ¿vale? Para lo que es los chavales de ahora es viejísimo, es la prehistoria eso ya. Para mí, pues mira, es el primer juego de Final Fantasy al que jugué. Eran unos gráficos, eran unos monigotes en 3 dimensiones, ¿vale? Pequeñitos, en unos escenarios que estaban pintados y se movían por él. Y los combates no eran unos combates súper espectaculares, eran combates de turnos. Tú le dabas al personaje una orden y cuando terminaba el turno, el personaje la ejecutaba y pasaba al siguiente personaje y así sucesivamente uno detrás de otro, ¿vale? Le decías ataca, el personaje atacaba cuando terminara el turno. Le decías lanza una magia, el personaje lanzaba una magia al terminar el turno y mientras a los enemigos pues te lo hacían a ti también. Sin embargo, ahora es casi un juego de acción. Porque tú le dices, sí, le puedes dar esa orden de atacar o defenderse o lanzar magia o lo que sea, ¿vale? Pero lo está haciendo instantáneamente, no está esperando un turno y en los enemigos está reaccionando a los enemigos, que también se mueven en 3 dimensiones, no están sujetos a un espacio en la imagen, ¿vale? Es mucho más dinámico. Aparte de eso, pues mira, ahora el 7 es casi hiperrealista. La verdad es que es bastante... Tiene una estética así como muy oriental de manga y anime, ¿vale? Son los ojos muy grandes, los pelos puntiagudos. Es muy vistoso, pero tiene la manera en la que la luz impacta en los materiales, todo eso es como muy de verdad, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que eran casi dibujos animados, porque eran casi dibujos animados anteriormente. Y bueno, y ya te digo, la historia la han extendido porque antes era un juego solo y ahora van a hacer, pues, y si no hacen 3 o 4 juegos, no harán menos. Ah, pues mira, lo voy a probar. Pues te voy a decir, es que estoy impactado con las cifras porque estoy viendo que el Final Fantasy, el 7 vendió 16 millones de unidades. El 10, el 11, el 12, el 13, el Final Fantasy 13 vendió 17 millones de unidades. El 14 vendió 10 millones de unidades. O sea, las cifras son absolutamente espectaculares. Y si lo quieres probar, el 14 es online, es un juego online, es bastante moderno y si lo quieres probar, se puede probar gratuito. Ya sabes que estos juegos suben niveles, ¿vale? A medida que vas haciendo crecer al personaje, va ganando y va subiendo de nivel. Bueno, pues puedes jugar todas las aventuras de este personaje hasta que llega al nivel 60 y es gratuito. A partir de ahí ya hay que pagar, pero bueno, lo que es la demo en sí, la demostración del juego para que pruebes el juego, ¿vale? Le coges el sabor al juego, es gratuito hasta ese nivel. Son igual más de 100 horas de juego, o sea, es una burrada. Lo estoy viendo ahora mismo y pues mira, voy a hacer una prueba y así ¿Es difícil de jugar o no? De coger la mecánica, de coger los mecanismos y eso. Es bastante fácil, lo que pasa que ya te voy diciendo por adelantado que este en concreto, el 14, está en inglés. Pero bueno, estaban trabajando en un parche con doblaje incluso, creo. Aisha, que controla mucho del tema, o Ansur, que están en el Discord y juegan ellos mucho al juego, te lo pueden decir fijo, pero van a hacer un parche de traducción y me parece que doblaje del juego al español. Ahora mismo está en inglés, es la única barrera que tiene es esa, porque el juego es bastante fácil de jugar. Y además tiene una comunidad de jugadores online que es muy acogedora, que es una cosa que no te encuentras habitualmente en los juegos online. Pero se ayudan unos a otros, son buena gente. Pues tiene muy buena pinta, voy a probar. Oye, Patricia Zares, gracias, de corazón, muchísimas gracias por esta recomendación. A ti por darnos este tiempo para comentar nuestras historias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, con esta música terminamos el programa de hoy, 10 de septiembre
de 2021. Con todas estas cosas, esperamos que cerréis este viernes y empecéis un fin de semana en el que disfrutéis, os relajéis, os emocionéis, quedéis con gente, os nutráis socialmente y sobre todo eso, que disfrutéis. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes y nada, que seáis muy, muy, muy felices y disfrutéis del fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias un día más por estar aquí resistiendo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You got my attention, baby.